Recording in progress. Bien, nuevamente voy a cortar micrófono y video de mi compu. Estoy poniendo en la... Cortar micrófono enseguida. Voy a cortar micrófono. Listo. Vamos a ver un video sobre control prenatal. Guay, no, ¿qué estamos haciendo? Jóvenes, no me han hecho notar. Estamos en Salud Pública 2. Les he dado un tema de Salud Pública 3, control prenatal. Hoy, ¿dónde estaba mi cabeza? De nosotros, el otro es de Salud Pública 3, van a disculpar. Qué cosa, qué cosa. Y casi les pongo el video más. Bueno. Ay, 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 ay. Hoy, ahora sí. Hay que... Bueno, voy a tener que ver este modelo sanitario. Vamos a anular el temario anterior. ¿Qué pasó, jóvenes? No sé, no están siguiendo el contenido mínimo. No me han llamado la atención. Estamos entrando modelo sanitario. Bueno. No, un chiste. Bueno, las condiciones sociales de vida en que se desarrollan las personas constituyen una determinante. No, es verdad que en el sistema social impera la voluntad política. Como les decía, cada gobierno tiene su modelo sanitario, ¿no? Cada gobierno cambia la política de salud y en función a eso nosotros tenemos que sobrellevar también, ¿no? Tenemos que ser, bueno, cumplidores de la voluntad política del Ministerio de Salud. Hay esa situación. Entonces, la voluntad política. Sin embargo, algunas pautas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indican de salud para todos en el año 2000. Ya estamos 2021 y hasta ahora no lo tenemos salud para todos, ¿no? Lamentablemente, no hay salud para todos hasta esta fecha. Y la accesibilidad dependerá del presupuesto, el financiamiento y el costo de los servicios. No, la accesibilidad depende del presupuesto, el financiamiento y el costo de los servicios. La accesibilidad implica la posibilidad de contar con recursos de salud de forma real.
en la altura y extensión de la red. Es decir, una buena cobertura, una atención oportuna. Eso es lo que se espera. Y desde el punto de vista cualitativo, la accesibilidad se da en la calidad del servicio que se brinda. Dependerá de las medidas que permiten evitar la presencia de factores de riesgo en los servicios de salud que se plantean. Como medidas que permiten evitar la presencia de factores de riesgo en los servicios de salud, se plantean considerar la necesaria definición de un programa de cobertura universal por territorios. ¿No? No se olviden anotarse en el chat, están 34 participantes y solo se ve 31 registrados. Es para su asistencia, jóvenes. No es para evitar entonces la presencia de factores de riesgo en los servicios de salud. Se plantea, primero, considerar un programa de cobertura universal. ¿Qué significa? Que debe haber atención universal para todos. Dos, priorizar a los grupos sociales desposeídos, ¿no? O los más vulnerables, que serían la gente del área rural, donde no hay servicios de salud, o por cultura ellos no quieren asistir a un servicio de salud, ¿no? Ojalá se pudiera atender precozmente en la detección y control de dichos problemas y sobrellevar esa situación. De ahí que el gobierno ahora normalmente está contratando personal profesional que hable un segundo idioma nativo. Es decir, en el altiplano el aymara, aquí en los valles el quechua y en el oriente el guaraní. ¿No? Como se dice, ¿cómo estás en aymara? Kamisaraki. ¿Cómo se contesta? Oaliki, ¿no? Bien nomás. ¿Cómo se dice en quechua? Imainayaka sanki. ¿Cómo se contesta? Oalejlia tatay, ¿no? Oalejlia, estoy bien, quiere decir. Y en guaraní, añaraco pebaré. Añambe voy, se contesta. No, añambe voy. Más o menos la idea. Y es así como para aprobar un cargo en el servicio de salud público, la práctica es una entrevista con paciente, ¿no? Con paciente. Y el paciente de habla quechua, tiene que hablar en quechua. Si no atiende ese paciente, lamentablemente no lo contratan, ¿no? En el sistema público. En La Paz hubo 30 ítems para médico general en el Alto y se presentaron más de 300 jóvenes. El examen escrito en aymara, miren, en aymara. La mayoría ni sabía hablar, peor escribir. Se salieron del examen porque no iban a contestar nada, no entendían nada, ¿no? Y alguno que otro se quedó, pero escribir también era un problema. Pero pocos. Entonces hay ese tipo de restricción actualmente en área pública, más que todo en salud, ¿no? Tanto enfermero, odontólogo, médico, región. Bien, 3. Optimizar la interrelación pública-privada de las fuentes de financiamiento. Un poco complicado, ¿no? Y anteriormente el SUMI, el Seguro Universal Materno Infantil, se hizo un convenio con entidades privadas, clínicas privadas, para que puedan atender. Pero lamentablemente el aspecto económico ha hecho que se rompa esta interrelación. ¿Por qué? Porque el sistema público pagaba por atención de un paciente, vamos a decir, infante, de un niño, pagaba 3 bolivianos la consulta. ¿Y cuánto cobra en la privada un pediatra? Mínimo
paciente 50 bolivianos, mínimo, si no es 100 o 150, ¿verdad? Entonces, por esa parte no le convenía al pediatra. Un parto, ¿no? El sistema público pagaba 300 bolivianos, parto normal. ¿Y cuánto cobra el sistema privado? Mínimo 1000 bolivianos. Si no es 2000, otra 3000, ¿no? Entonces, esas cosas han hecho, y aparte que el sistema público no pagaba puntual, tardaba por su trámite burocrático 2, 3 meses en cancelar ese servicio que hizo la clínica privada. Entonces, por esos hechos, la clínica privada no aceptó más, rompió esta interrelación y no aceptaron más al sistema público, ¿no? Entonces son situaciones que realmente no justifican. Cuarto, el Estado dice debe redefinir, ¿no? De enfatizar en su función reguladora y de apoyo a los gobiernos locales. Es decir, el Estado, mediante el CEDES, deben controlar todo el sistema de salud, ¿no? A nivel público y privado. El CEDES es el que autoriza el funcionamiento de un servicio de salud privado. Puede ser consultorio, clínica, hospital, pero el CEDES es el que define y de acuerdo a condiciones también, ¿no? De acuerdo a condiciones que deben enmarcarse, ¿no? Que deben enmarcarse dentro de una y otra situación y los costos también deben ser regularizados. No deben excederse en el costo, ¿no? Hay esa situación. 5. Se ha visto introducir estímulos que promuevan el aumento de la equidad en los servicios, con eficiencia y calidad, con vistas a una mejor remuneración de los prestadores de servicios privados más que todo, ¿no? Aumentar esos costos bajos, que sea un poco accesible y aspirativo, digamos, para la privada para poder atender al sistema público. Incorporar 6. Incorporar a la sociedad en la formulación de políticas y soluciones a sus problemas, ¿no? En la financiación, gestión y evaluación del sector salud. Eso es muy importante también. Entre los factores de riesgo relacionados con las condiciones de los servicios de salud y el nivel de organización de los sistemas, se citan los siguientes. 1. Atención de salud no oportuna en tiempo o no accesible por recursos insuficientes. Lamentablemente, ¿no? A veces no es oportuna la atención en salud. Deficiente calidad. Tanto el recurso médico y el paramédico a veces atienden no con profesionalidad, diríamos, ¿no? Entonces, eso también es observado por la parte de la comunidad o de la población, que hay una deficiente calidad, lo que trae consigo a una consecuencia inefectividad de las medidas aplicadas. 3. Deficiente calidad de los servicios recibidos por deficiente recurso material, tecnología no idónea, materiales defectuosos, es decir, maquinaria antigua y que no funciona, ¿no? Entonces, ahí el paciente, usuario o cliente interno externo saldrá con bastante curiosidad, digamos, y insatisfecho porque saldrá con varias recetas, ¿no? Para ir al laboratorio, para ir a farmacia, para ir a rayos X, a otro lugar, ¿no? Y no lo atendieron en el mismo lugar. Eso es una situación de insatisfacción del usuario de su servicio de salud.
La resultante del proceso de análisis de la situación de salud es la situación de salud en sí misma para explicar el comportamiento de las diferentes condiciones que la determinan, ¿no? Y para eso se han utilizado distintos modelos en el orden histórico. Y es así como tenemos algunas determinantes sociales en el ámbito de los principales factores, ¿no? Y tenemos ahí las diferentes categorías como el comportamiento y estilo de vida personal. Comportamiento y estilo de vida personal. Influencias dentro de las comunidades que pueden reforzar la salud o dañarla. Otro, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, el acceso a los servicios sanitarios y condiciones generales de tipo socioeconómico, cultural y medioambiental. Todo eso como determinantes de la salud. Más que todo el estilo de vida va a hacer que haya mayor patología o menor patología. Los siguientes principios se aplican a las acciones enumeradas más abajo. En primer lugar, cuando sea posible, se aprovechará la experiencia obtenida con anteriores programas comunitarios de salud. En segundo lugar, serán los factores socioeconómicos como un motivo importante de las variaciones de la situación sanitaria, ¿no? Y se tendrán en cuenta o será objeto un factor determinante de la salud relacionado con el estilo de vida. Por último, se tomarán en consideración los planteamientos del ciclo biológico y en particular los problemas relacionados con el envejecimiento de la población a la hora de abordar los factores determinantes de la salud. Factores que afectan en la prevalencia de enfermedades. Factores que afectan en la prevalencia de enfermedades. Dentro de la biología humana tenemos la genética. Es la ciencia que estudia los principios y mecanismos de la herencia genética, y las características de sus progenitores a su descendencia, y las causas de las similitudes y diferencias entre organismos emparentados. No, hay que tener en cuenta esa situación y decimos en nuestro medio también que hay que tener en cuenta la genética. Es importante seguir atentamente la evolución con aspectos éticos, sociales, jurídicos de otros ámbitos de la medicina molecular actual. A veces en aula, en forma presencial, decíamos, ¿no? Ahí vemos dos personas, bueno, blancos o un poco rubios, decimos, si ustedes se casaran y tendrían un hijo, ¿cómo reaccionaría el papá? Lo primero que dice el papá es chifre, ¿no? O sea que no es el papá, ¿no? Que ha estado su novia con otra persona negra, por eso tiene un hijo negrito. No hay esa situación. Papás de la mujer. ¿Alguna vez no tuvieron alguna oscura o negra? ¿No? Podría haber saltado esa herencia de abuelo a nieto.
Es un proceso a través del cual se avanza, que se debe, ¿no?, mayormente al envejecimiento de las células, ¿no? O sea, nuestras células entran en un proceso de incapacidad corporal para poder actuar, ¿no? Entonces sabemos todos que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos, ¿no? Tenemos un tiempo de vida, ¿no? Es la escolía. Eso es importante también. Medio ambiente. En cuanto al medio ambiente, vemos que muchos peligros o presencia de peligros naturales o provocados por el hombre es una fuente de... Los principales campos de acción podrían ser la repercusión de estos factores se pone manifiesto en relación con problemas de audición, insomnio, estrés conducente a la hipertensión y otras enfermedades circulatorias, cánceres de piel y de otro tipo. Hacemos los campos electromagnéticos. Se facilitará asesoramiento científico experto a fin de preparar propuestas legislativas para limitar los efectos negativos de los contaminantes del aire en interior, pero también con relación al asma, alergias respiratorias, el ruido y la radiación ultravioleta. Luego tenemos las autolesiones y la violencia. Y estudiará especialmente su relación en diferentes circunstancias y productos específicos. La de alguna manera, protección, ¿no?, en la salud. Por ejemplo, si es una empresa que trabaja, vamos a decir, asfaltando y con sobre la zona pedregosa, causar un daño en el oído. Pasando a la contaminación biológica, tenemos los virus. Se han identificado más de 200 virus de los 1000 que hay como capaces 200 virus, de los cuales podríamos mencionar algunos, ¿no? Adenovirus, adenavirus, enterovirus, herpes virus, rinovirus, coronavirus y otros. Bacteria que es bastón, nombre que reciben los organismos unicelulares y microscópicos que carecen de núcleo diferenciado y se reproducen por división celular.
molecular sencilla. Miden de 1 a 10 los ambientes en el aire, en el suelo y el agua. Bacterias que son metabolizadoras del azufre. Este género tiene diferentes ejemplos. Si son esféricos se les llama cocos. Si tienen forma de bastón se los llama bacilos. Si tienen forma de espiral se llaman microorganismos. Solo se los puede ver utilizando microscopios. Como las que producen la tuberculosis y son microorganismos protistas. Los ejemplos, ciertos hongos, incluidas las levaduras, son microorganismos que pertenecen al reino de los hongos. Luego tenemos la contaminación. Que es un auténtico problema de salud pública. ¿Y qué es el ruido? Un conjunto de fenómenos vibratorios aéreos que percibidos por el sistema auditivo pueden originar molestias o lesiones de el ruido. Se remonta a 1972, cuando la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, decidió catalogarlo genéricamente como un tipo más, de conferencia de Estocolmo, clasificaba contaminante específico. Luego, ¿de dónde? Los informes que la cuarta parte de la población comunitaria se expone a niveles de ruido superiores al límite de tolerancia. Que sería los 60 al oído, ¿no? Que pueden ocasionar estrés, reacciones biológicas, fisiológicas, problemas vasculares, por ejemplo. Tensión, ansiedad o alteraciones del sueño. El ruido también puede propiciar cambios de conducta.
El ruido también puede propiciar cambios de conducta, irritabilidad o agresividad, dolores de cabeza o incluso aumento de la tensión y del sentimiento de indefensión. Niveles de ruido. Entre 10 y 30 decibeles se considera muy bajo, es el típico de una biblioteca. Entre 30 y 55 decibeles el nivel es bajo todavía. Con la ventana cerrada, el sonido de calle animada puede alcanzar hasta 55 decibeles. Un ordenador personal o una laptop genera 40 decibeles. A partir de los 55 y hasta los 75 decibeles, el nivel se considera ruidoso. Los 65 decibeles se consiguen con un aspirador un televisor con volumen alto o un radiodespertador, ¿no? La basura provoca 75 niveles. A partir de 75 decibeles a 100 decibeles, el ruido es fuerte. En un atolladero de movilidades o una trancadera, se llega hasta los 90 decibeles. A partir de 100 decibeles estamos ante un ruido intolerable. Es propio de una discusión a gritos, la pista de baile de una discoteca o de una vivienda muy próxima a un aeropuerto. Y a partir de 120 decibeles se genera daño al oído. Para hacernos a una idea, vaya esta edad, 140 decibeles equivalen a lo que se percibe cuando uno se encuentra a solo 25 metros de un avión en despegue. Entre la cultura ruidosa, España ocupa el segundo lugar. Japón, el primer lugar en el ranking de países más ruidosos del planeta. ¿Qué consecuencias trae el ruido? ¿No? ¿Qué consecuencias? Aceleración del pulso, taquicardia, incremento de la frecuencia respiratoria, elevación de la presión sanguínea, aumento de la secreción ácida del estómago y de la secreción de hormonas suprarrenales, disminución del estado de vigilancia, dificultad para concentrarse, descenso del rendimiento e incomunicación con el entorno, inquietud, irritabilidad, trastornos del sueño y fatiga. Radiaciones son la emisión de energías, rayos u ondas, procesos de transmisión de ondas o partículas a través del espacio o de algún aparato. El término también se emplea para las propias ondas o partículas. Tipos de radiaciones que se conoce: radiación electromagnética, radiación ionizante, radiación solar, radiación de supervoltaje y radiación nuclear. Luego tenemos las vibraciones. Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. Además, las vibraciones, al ser de movimientos periódicos, la mayor frecuencia que las oscilaciones suelen generar ondas sonoras, lo cual constituye un proceso disipativo que consumía energía. Además, las vibraciones pueden causar también fatiga, ¿no? O falla en el equilibrio. Contaminación química. Contaminación química. A partir del siglo XIX se
vienen empleando múltiples sustancias químicas con diversos fines. Tenemos ahí 70 diferentes productos químicos como armas en diferentes guerras. Ejemplos: agentes pulmonares, gas clorofosgeno, agente BZ, agentes o gases nerviosos, el tabún, el sarín, el chomán, y el agente 15, agentes vesicantes, las mostazas sulfuradas, nitrogenadas, agentes asfixiantes, el cianuro, agentes incapacitantes, el agente 15, y gases lacrimógenos, ¿no? La cloropicrina, de mayor uso de nuestra policía. La química atmosférica en la troposfera terrestre, el nitrógeno es el gas más abundante. Ocupa, ¿no?, una parte muy importante de los gases de la troposfera. El oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, dióxido de sulfuro, monóxido de carbono, no ocupan 3/4 partes. No, es una cuarta parte simplemente. 3/4 partes sería por el nitrógeno. Luego tenemos los plaguicidas. Sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir y destruir plagas, ¿no? Como el DDT, por el mal uso, por no tener bioseguridad. Los fertilizantes, igualmente, ¿no?, de alguna manera son productos químicos naturales e industrializados que se administran a las plantas con la intención de optimizar su crecimiento y desarrollo. Metales pesados, igualmente, ¿no? Daño mercurio, talio, plomo, cadmio, arsénico, aluminio, berilio, los elementos que más daño hacen, ¿no? La contaminación psicosocial y cultural, el estrés. Pero las demandas son muy grandes para nuestro organismo. El estrés es un estrés positivo, ¿no? Cuando el estrés estimula a mejorarnos y superarlo. El estrés agudo muy poco, pero muy fuerte, como un shock emocional. Y estrés crónico, un estrés leve que dura mucho tiempo. Vamos a continuar en estilos de vida, ¿no? Nos faltaba todavía acá un poco más, sí, niveles de atención